Vamos, compañero, juntaros y saludad. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la Junta del Tesoro! ¡Viva! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! A partir de julio de 1936 y durante más de 3 años, un grupo de personas de muy distintas condiciones, creencias y nacionalidades se encargaron de proteger y poner a salvo el inmenso tesoro artístico español, repartido a lo ancho de todo el país y sometido por entonces a los peligros de una enconada y destructora guerra civil. Esta es la historia de aquel esfuerzo extraordinario que en su día quedó oscurecido por causa de la guerra y que, tras la victoria de las armas de Franco, fue deliberadamente silenciado por razones políticas. Aún no han transcurrido 20 años desde el fin de la Primera Guerra Mundial y Europa vuelve a ser un polvorín. Rusia es comunista, Italia fascista y Alemania nacionalsocialista. Francia mira con recelo a sus vecinos totalitarios e Inglaterra, todavía una superpotencia, cree seguir controlando la situación mundial. En cuanto a España, su joven república, que apenas tiene 5 años de existencia, se debate tratando de establecer los fundamentos de una democracia moderna. Pero las dificultades del nuevo régimen para sacar adelante el país, estancado en un atraso secular, parecen insuperables. En la vieja España, más rural que ciudadana, las desigualdades sociales han crecido con los siglos. El odio entre las clases tiene hondas raíces y los intereses en juego son muy elevados. En el mes de febrero, las elecciones otorgan el triunfo a las izquierdas, coaligadas en el Frente Popular. Las derechas reaccionan. La ultraderecha responde con la acción directa y la ultraizquierda contraataca. La agitación social se recrudece. La política asalta literalmente la calle. Se suceden los desórdenes ciudadanos y los atentados criminales de ambos signos. La escalada de violencia que crece sin parar culmina en el mes de julio con el asesinato del líder parlamentario ultraderechista Calvo Sotelo. El día 17, las tropas que España mantiene en el protectorado de Marruecos se sublevan contra el gobierno de la nación. El alzamiento militar, preparado concienzudamente durante meses, triunfa en la mitad del país. En las ciudades, las masas politizadas reaccionan frente al golpe, lanzándose a la calle en busca de aquellos a quienes consideran cómplices de los militares sublevados. La aristocracia y el clero. Por todas partes surgen furiosos grupos de incontrolados que allanan, queman y roban impunemente los palacios y los edificios religiosos. La cólera destructiva se prolonga varios días. Las campanas que coronaban los templos acaban en la chatarra y las ávidas cámaras de los noticiarios extranjeros recogen con detalle aquella exhibicionista orgía sacrílega que, multiplicada en las pantallas cinematográficas de todo el mundo, le restará muchas simpatías internacionales a la causa republicana. El gobierno, desbordado por los acontecimientos, se ve impotente para poner freno a los desmanes callejeros y a la destrucción del patrimonio artístico nacional. El primero en alzar la voz es José Bergamín, un escritor comunista y católico, fundador de la Alianza de Intelectuales Antifascistas.
El gobierno, presidido por Giral, recoge la iniciativa. Al quinto día de guerra, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Francisco Barnés, redacta la orden por la que se crea una junta de incautación encargada de salvar el tesoro artístico. Los miembros de la junta recién creada, todos ellos intelectuales y artistas, aceptan la responsabilidad, se reúnen sin pérdida de tiempo y empiezan a trabajar. La primera tarea a la que se enfrentan consiste en recorrer e inspeccionar las mansiones y palacios que han incautado u ocupado los sindicatos y las organizaciones políticas de todo tipo. Muchos de estos locales contienen obras artísticas de gran valor que la Junta se apresura a retirar. También se pone en marcha un rudimentario aparato de propaganda. Los estudiantes de Bellas Artes dibujan carteles alentando al pueblo a la defensa de su patrimonio y los fijan por todas partes. Se imprimen y reparten miles de pasquines con esta misma consigna. A menudo son edificios enteros, iglesias, conventos y palacios, los que se han de proteger de los actos de rapiña o vandalismo. La revuelta militar se transforma pronto en una guerra civil encarnizada. Las columnas militares rebeldes, profesionales y mejor organizadas, convergen hacia la capital desde el norte y desde el sur. A su avance se oponen unas improvisadas milicias populares compuestas por obreros y campesinos inexpertos y carentes de instrucción militar. En Madrid, capital moderna de 1 millón de habitantes, tanto el gobierno como los ciudadanos se esfuerzan por mantener una apariencia de tranquilidad y rutina cotidiana. La guerra queda lejos todavía. Continúan celebrándose espectáculos de todas clases que alternan con manifestaciones masivas de apoyo al gobierno. De momento, los suministros no parecen estar amenazados. Los ciudadanos viven pendientes de los medios de comunicación que siguen paso a paso las evoluciones de la guerra. Cada día salen nuevos voluntarios para los frentes de la Sierra de Guadarrama. Defensa Natural, hacia donde la ciudad sin ejército envía oleadas de hombres armados para detener a toda costa el avance enemigo. Y escenario donde sastres, camareros y albañiles aprenden a morir o a convertirse en soldados. Las obras de arte que se van recuperando laboriosamente en Madrid por la Junta de Salvamento comienzan a almacenarse bajo la enorme cúpula de la Basílica de San Francisco el Grande y en el Convento de las Descalzas, situado en el centro de la ciudad. A las 2 semanas de guerra, la improvisada Junta ya funciona a buen rendimiento. Dispone de nuevos medios y empieza a organizar metódicamente la conservación y catalogación de las piezas recuperadas. Se incorporan especialistas al equipo y se crean comisiones para los diferentes servicios. Se levantan actas de incautación y se confeccionan ficheros detallados con la procedencia, el autor y la materia de cada obra recuperada. Además, aumenta el número de sus miembros, lo que permite ampliar los reconocimientos y el número de las recuperaciones, que continúan siendo difíciles de negociar. Sobre todo cuando se deben a denuncias anónimas como la que, firmada con el seudónimo Un Artista, se recibe en el Museo del Prado, dando cuenta de que 5 cuadros del Greco se han escondido en una cueva de Illescas, en Toledo. En estas ocasiones, la rutina siempre es la misma. Los miembros de la Junta que acuden a comprobar la veracidad de las denuncias saben muy bien con lo que van a encontrarse. Al principio, hostilidad,
Después mentiras y amenazas. Y por fin una rotunda negativa de entregar las obras ni al gobierno ni a nadie. Para vencer la negativa de los de Illescas, es necesario llevar al alcalde con los maltrechos lienzos hasta Madrid y acompañarle a los sótanos del Banco de España, donde el propio director del banco le hace entrega, en presencia de periodistas, de la llave de la caja fuerte. A primeros de septiembre cambia el gobierno. En el gabinete que preside el socialista de izquierdas Largo Caballero, apodado el Lenin español, el comunista Jesús Hernández recibe la cartera de Instrucción Pública, de la que depende la Junta de Salvamento. A su vez, Hernández nombra director general de Bellas Artes al artista valenciano Josep Renau. En Madrid, donde sobra población y faltan armas para tantos brazos, hay quien propone seriamente fundir las estatuas que adornan calles y plazas y convertirlas en balas. En algunos filmes de propaganda se llega incluso a insinuar la posibilidad de recurrir a la venta del Tesoro Nacional si fuera necesario prolongar la guerra. Tesoro artístico valorado en miles de millones. Tesoro artístico que nos permitirá resistir económicamente 10 años de guerra, los cuales, por otro lado, también resistiría nuestro heroico pueblo sin desprenderse de su tesoro artístico. La guerra de España polariza el interés mundial. Diarios y noticieros cinematográficos dedican sus cabeceras a la situación de los frentes. Y una legión de periodistas, escritores y reporteros gráficos acuden a España de todas partes del globo. Las cancillerías siguen atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Mientras que las democracias, y señaladamente Inglaterra, se declaran en contra de ayudar a la República, nazis y fascistas ofrecen apoyo práctico a los militares sublevados. El moderno armamento alemán e italiano llega libremente a la zona rebelde, donde se hace ostentación de una parafernalia claramente fascista. En cambio, el gobierno republicano, bloqueado por las democracias, solo encuentra respuesta en la Unión Soviética a su desesperada demanda de armamento, lo cual reforzará en adelante la posición interna de los comunistas españoles, tanto en la política como en las trincheras. El mundo sigue atento el rápido y poderoso avance de las fuerzas rebeldes, entre las que luchan soldados marroquíes, hacia el centro de España. Al paso de la guerra, los monumentos históricos se convierten en focos de resistencia y siguen la suerte de sus defensores. En Toledo, el imponente alcázar construido por Carlos V se convierte en un baluarte de militares rebeldes. El edificio queda completamente destruido antes de que las columnas nacionalistas, que han subido desde el sur, lleguen en socorro de sus compañeros supervivientes. Después de violentos combates que destruyen barrios enteros, la ciudad de Toledo, uno de los conjuntos artísticos más importantes de Europa, cae a fines de septiembre en manos de los sublevados. A lo largo del mes de octubre siguen progresando imparables en dirección a Madrid, con el propósito de completar el cerco de la capital, donde la amenaza de un inminente asedio empieza a angustiar a los ciudadanos y al gobierno. Al fin, la amenaza se hace presente en el cielo y estalla en Madrid la primera bomba de aviación. De pronto, la ciudad toma conciencia de lo que se le viene encima y, aturdida, se apresura a proteger de las bombas sus monumentos más queridos. Las carreteras se llenan de refugiados que, huyendo del avance nacionalista, se dirigen como pueden a la capital, hacia donde los franquistas progresan imparables.
El pueblo de los Grecos, Illescas, cae el 18 de octubre y su alcalde desaparece con la llave que le dieron en el Banco de España. Al abrir la caja fuerte para comprobar su estado, las pinturas salen irreconocibles. Junto al banco corre un río subterráneo y la humedad ha tapizado los lienzos con una capa de moho tan densa que impide distinguir los colores y las formas. El proceso de limpieza a que los somete la Junta logra salvarlos. Aquello demuestra que hubiera sido un grave error guardar los cuadros del Prado en las cajas acorazadas del Banco de España, como alguien había sugerido. Desde entonces, la Junta hace suya esta máxima: para las pinturas, la humedad es peor que las bombas. A primeros de noviembre, la guerra llega a las inmediaciones de la capital. El frente de Madrid se tambalea y parece a punto de desmoronarse. El día 4, mientras la ciudad padece su primer gran bombardeo, se reúne el segundo gabinete republicano de Largo Caballero. Este gobierno acuerda abandonar Madrid, cuya caída parece inevitable e inminente, para instalarse en la ciudad de Valencia, alejada de los frentes de guerra. En la misma reunión, se decide que el Tesoro Artístico acompañará siempre al gobierno allá donde resida y se promulga un decreto ministerial a tal efecto. La decisión, que someterá a un largo y azaroso peregrinaje a miles de obras de arte, sería después muy discutida. Pero en noviembre de 1936 es la única posible para el gobierno, quien declara que solo puede garantizar la integridad del tesoro mientras lo tenga bajo su control inmediato. No puede abandonarlo en un Madrid convertido en frente de batalla y sometido a previsibles desórdenes, incendios, pillaje y bombardeos. Está obligado a llevárselo. Lo sustancial del tesoro español se conserva en el Museo del Prado, que reúne la colección de pintura más importante del mundo, acumulada durante siglos por los reyes de España. A finales de agosto, tras cumplirse un mes de guerra, el museo queda cerrado al público. A la vez, y en un gesto de propaganda, el gobierno de la República nombra director del Prado a Pablo Picasso. El pintor malagueño acepta el cargo, pero no se mueve de su residencia francesa. La responsabilidad cotidiana recae en el subdirector del museo, Sánchez Cantón, quien al estallar la guerra había confeccionado una lista con 250 obras maestras que debían ser retiradas de las salas al primer motivo de alarma. Ahora, tras el cierre al público y ante la incertidumbre de aquellos momentos, esas obras se descuelgan de sus habituales lugares de exposición y se van trasladando una por una a los sótanos del museo y a la rotonda baja, que siempre se ha considerado la zona más resguardada del edificio. Para reforzar la protección se cubre la cúpula del edificio con sacos terreros y en el piso alto se disponen otras filas de sacos soportados por andamios. Así se encuentra el museo cuando llega noviembre de 1936. Los días 6, 7 y 8 de noviembre fueron cruciales para la historia de Madrid y de la guerra. A medida que la presión de los franquistas en los arrabales de la ciudad se hace irresistible, crece y se desarrolla entre la población un espíritu de resistencia a toda costa. Con el gobierno en Valencia, de la defensa de Madrid se encarga una junta militar que preside el general Miaja. Tras de una serie de furiosos combates a las puertas de la ciudad, en los que intervinieron las brigadas internacionales, compuestas por voluntarios de todos los países, el día 8 queda contenido el ataque nacionalista. «48 horas después, con los frentes apenas estabilizados y a tiro de cañón del enemigo, sale del Museo del Prado el primer convoy hacia Valencia, cargado con 18 obras maestras que firman Tiziano, Goya, El Greco, Tintoretto y Velázquez.
Los sublevados que ya se veían entrando en Madrid han de frenar por primera vez su avance. Ante la resistencia feroz de la capital, cambian de estrategia y recurren a la aviación. Con ayuda de los fascistas italianos y de la Legión Cóndor nazi, Franco pone en práctica por primera vez en la historia el bombardeo aéreo sistemático de una ciudad, experimentando técnicas de guerra que no buscan tanto la eficacia militar como el efecto psicológico sobre la población. Su propósito es minar la moral de los civiles hasta provocar un levantamiento popular en el interior de Madrid que les facilite la entrada. Los aviones sueltan octavillas anunciando qué barrio será atacado al día siguiente. A veces la amenaza se cumple. Otras veces las bombas caen en barrios diferentes. El pánico cunde entre la población. El día 14 bombardean la zona de Atocha, el 15 el hospital provincial, el casino y la ciudad universitaria. A las 7 de la tarde del 16 de noviembre de 1936, los aviones enemigos atacan el distrito del Congreso en el corazón de la ciudad. Entre otros muchos edificios, las bombas alcanzan esa tarde al Museo del Prado. Poco antes del ataque, los aparatos de reconocimiento arrojan 2 docenas de bengalas para señalizar la zona. Los aviones que les siguen van cargados con 2 tipos de bombas: incendiarias, pequeñas pero temibles, y explosivas, mucho más grandes, pesadas y destructoras, capaces de derribar un edificio entero. Estas grandes bombas caen casi todas agrupadas detrás de las primeras bengalas sobre el lugar de residencia y concentración de los asesores soviéticos, el Hotel Savoy, que es el objetivo real del ataque. Sin embargo, 3 de ellas explotan muy cerca del museo. Las bombas incendiarias no caen tan agrupadas. Algunas explotan detrás de las últimas bengalas, pero 13 de ellas impactan más adelante y 9 alcanzan directamente el edificio. Aunque es absurdo pensar que los bombarderos nacionalistas fijaran deliberadamente al Prado como objetivo, lo cierto es que algo había salido mal. Analizando los impactos que señaló detalladamente el arquitecto del Prado, Lino Bahamonde, se aprecia que los bombarderos cumplieron la orden de soltar su carga en el espacio marcado por la línea de bengalas. Lo inexplicable es que el sector derecho de esa línea se extendiera al edificio del museo. Por fortuna, las precauciones adoptadas 2 meses antes ayudan a evitar el desastre. Una buena parte de las vidrieras y las claraboyas del edificio han saltado en pedazos, se han desencajado los cercos de algunas puertas y se ha partido un altorrelieve italiano. Pero ni el fuego ha llegado al interior de las salas, ni las explosiones han causado daños graves en su estructura. Los mayores efectos del bombardeo se producen en el campo de la propaganda. La República lo presenta como un ataque deliberado de los rebeldes fascistas al patrimonio común de la humanidad y es descrito, fotografiado e impreso en un tiempo récord. 48 horas después del suceso, los diplomáticos de la República ponen una copia del documento sobre las mesas de las principales cancillerías europeas. Internamente, el suceso da motivo para que el gobierno republicano se felicite por su decisión de sacar el tesoro de la capital y carga de razón a los partidarios de un traslado a marchas forzadas, porque las incursiones aéreas arrecian sobre Madrid y las bombas siguen alcanzando a otros muchos monumentos importantes.
y el Palacio de Liria, propiedad del Duque de Alba, representante oficioso de Franco en Londres. Las obras más importantes que contenía el palacio habían sido retiradas y almacenadas previamente, y las que aún quedaban dentro, incluyendo los trofeos de caza, fueron rescatadas del incendio y evacuadas al jardín. La escalada de los bombardeos enemigos acelera el traslado a Valencia del tesoro artístico. El 3 de diciembre, la escritora comunista María Teresa León, compañera del poeta Rafael Alberti, es designada responsable de la evacuación urgente del Museo del Prado y se presenta en el edificio junto a su compañero con el propósito de acelerar las expediciones de las pinturas a Valencia. La sensibilidad de la pareja de intelectuales se conmueve profundamente. En medio de la oscuridad, atraviesan un museo vacío, tétrico y helado, con las ventanas rotas por efecto de las bombas. Acompañados por 2 milicianos, recorren la gran galería central que siempre fuera el luminoso espinazo del museo y que parece ahora un inmenso panteón vacío. En el suelo, tierra y mangueras para los incendios. En las paredes, como ventanas tapiadas, las huellas de los cuadros que han sido descolgados y trasladados a los sótanos. Allí concluye su largo y deprimente recorrido por el caserón cuando los milicianos les muestran las pinturas acumuladas. El 10 de diciembre, María Teresa León se hace responsable de un convoy en el que viaja la obra de Velázquez Las Meninas, el cuadro más popular y tal vez el más querido del tesoro español. El enemigo está cerca y el transporte va escoltado por milicianos del 5º Regimiento. Al llegar al puente de Arganda, a pocos kilómetros de la capital, observan que la estructura metálica del puente no alcanza la altura necesaria para dejar pasar los camiones cargados. La única solución es descargar las cajas y trasladarlas al otro lado del puente a fuerza de brazos. Pero aquello no es nada fácil. Algunas cajas son tan grandes y tan pesadas que incluso utilizando rodillos para facilitar su desplazamiento, se necesitan entre 8 y 10 hombres para moverlas. Aunque trabajan a prisa, emplean varias horas en esa tarea. Desde su casa de Madrid, María Teresa y Alberti siguen paso a paso la ruta del convoy a lo largo de toda la noche. Los responsables directos del traslado tienen orden de telefonearles desde cada población importante a la que llegan. Por fin, a las 7 de la mañana, se recibe en Madrid la última llamada. Los cuadros han llegado a Valencia sin novedad. Aquella noche de angustia disuade a la pareja de seguir al frente de los envíos. A partir de ahora, va a ser la Junta de Defensa del Tesoro la única responsable del traslado. Hay muchas decisiones que tomar, y los hombres y mujeres que componen la Junta son bien conscientes del peso que las circunstancias han cargado sobre sus hombros. Para ellos no se trata de una cuestión política, sino de un esfuerzo técnico que parece irrealizable en las condiciones que impone la guerra. Primero hay que pensar en los embalajes. Descartada la idea de desmontar las obras de sus bastidores y enrollarlas en cilindros por temor a deteriorar las capas de pintura, se toma la decisión de construir para cada pieza una resistente caja de madera hecha a la medida, donde ajustan bien el cuadro por medio de almohadillas después de haber cubierto la superficie pintada con cartón y guata. Cerrada la tapa y asegurada con tornillos para evitar los martillazos, la caja queda lista para afrontar la fase más arriesgada de todas, su traslado. Hacen falta camiones apropiados, lo que no es fácil de conseguir en momentos en que un camión vale en el frente como una ametralladora. Las cajas se cargan siempre en posición vertical y con su eje mayor en el sentido de la marcha. Algunas son tan grandes que necesitan estructuras de apoyo, a las que se fijan sólidamente antes de cubrir el conjunto con telas embreadas.
Las carreteras españolas, muy malas ya antes de la guerra, se convierten en una pesadilla durante la contienda. Además del deterioro a que las somete el tráfico de las armas pesadas, los camiones y los numerosos vehículos acorazados que surgen de los talleres de guerra son objetivo preferente de la aviación, la artillería y los francotiradores enemigos. A cada kilómetro pueden verse pruebas del peligro de viajar. Las cunetas están sembradas de ellas. Tampoco se puede confiar en el suministro regular de gasolina ni en encontrar talleres mecánicos con piezas de repuesto. Cada viaje es una aventura diferente. Otro problema son los controles. Los ayuntamientos, los partidos y los comités políticos tienen instalado el suyo ante cada pequeña población. A veces, los encargados del control ni siquiera saben leer, pero reconocen muy bien los emblemas políticos y las fotografías. En los 350 kilómetros que separan Madrid de Valencia, los sucesivos convoyes de obras de arte tienen que superar un número interminable de controles. Algunos de ellos se improvisan un día y desaparecen al siguiente. Otros son permanentes y están vigilados por milicianos o soldados regulares. Los camiones de la Junta deben ir protegidos por oficiales del ejército, cuya presencia allana, por lo general, todos los obstáculos. La selección de las rutas, que es menester cambiar de acuerdo a las oscilaciones de los distintos frentes, se convierte en una auténtica ciencia. Llega un momento en que no es posible prever qué camino será el más conveniente. Al principio, antes de que los franquistas recibieran aparatos de bombardeo alemanes e italianos, las carreteras nacionales del interior eran bastante seguras. Pero luego se convierten en objetivo constante de la aviación, que utiliza su trazado como guía para orientarse desde el aire. En los sectores próximos al frente hay otras dificultades: concentraciones de tropas, embotellamientos, retiradas precipitadas y, sobre todo, la actividad artillera del enemigo. Por razones técnicas y de seguridad, la velocidad de crucero se fija en 15 km por hora, de modo que cada envío tarda 24 horas en llegar a Valencia. En la población levantina, sede del gobierno y del Parlamento republicano, la guerra apenas se nota todavía. Al contrario que Madrid, Valencia vive a su ritmo, tranquilamente, sin dificultades ni angustia, animada de vez en cuando por un clima de ferviente apoyo a las decisiones gubernamentales. Tras estudiar los edificios valencianos disponibles, los miembros de la Junta seleccionan dos. El primero de ellos es la Iglesia del Patriarca, un templo que reúne excelentes condiciones como almacén y taller de conservación. Aquí empiezan a trasladarse desde el primer momento los cuadros y las cajas que llegan de Madrid. El segundo depósito escogido son las Torres de Serranos, una fortaleza gótica del siglo XIV. El monumento está compuesto por dos torres gemelas de 3 pisos, con muros de sillería de 3 metros de espesor y sólidos cimientos. No tiene edificios colindantes y lo rodea un foso medieval. Las torres resultan tan apropiadas que se decide trasladar a ellas lo más selecto del tesoro artístico. Pero antes es preciso llevar a cabo obras de acondicionamiento y protección que dirige José Lino Bahamonde, arquitecto del Prado asociado a la Junta. La idea es aprovechar los pisos altos como protección ante posibles bombardeos aéreos, reservando los más bajos únicamente para depósito de las cajas. Envolver el tesoro, por así decirlo, en sucesivas capas protectoras que hagan imposible su destrucción.
Sobre el suelo de la primera planta, justo encima de los cuadros, construyen una bóveda de hormigón armado de 90 centímetros de espesor, y para protegerla del posible derrumbe de los pisos superiores, la cubren con una capa de 1 metro de cáscara de arroz, material elástico muy abundante en Valencia, que se revela capaz de absorber grandes impactos. Encima de la cáscara de arroz extienden una capa de 1,5 metros de tierra. Otra más sobre el suelo del tercer piso y por fin cubren la azotea con sacos terreros. Así, las piezas quedan al abrigo de 6 protecciones: los sacos terreros de la azotea, la bóveda del tercer piso, la primera capa de tierra apisonada, la bóveda del segundo piso, la tierra y la cáscara de arroz sobre la bóveda de hormigón y la bóveda del primer piso. De este modo, si las torres recibieran un impacto directo, el tesoro quedaría enterrado, pero intacto. Y para prevenir el impacto indirecto, causado por posibles ondas expansivas exteriores, se protegen las cajas con muretes de cemento que se perforan para disminuir su resistencia a los golpes de aire. La concentración del tesoro en Valencia obliga a reorganizar el salvamento. Se crea la Junta Central del Tesoro Artístico, que tiene ámbito estatal, y pasan a depender de ella las juntas delegadas provinciales. El único presidente de esta Junta Central, a lo largo de toda su existencia, será Timoteo Pérez Rubio, un pintor extremeño nacido en Oliva de la Frontera. Con 40 años, políticamente liberal, casado con la escritora Rosa Chacel y bien situado en los medios intelectuales de la República, sobre los hombros de Pérez Rubio recaerá hasta el último momento la responsabilidad efectiva del salvamento del tesoro. Su mano derecha fue siempre José María Giner Pantoja, colaborador incansable y persona de una fidelidad a toda prueba. En Madrid, la Junta Delegada continúa recuperando incansablemente objetos artísticos. El depósito principal de San Francisco el Grande está lleno hasta los topes con toda clase de cuadros y objetos. Y al Museo Arqueológico continúan llegando camiones cargados de obras de arte que se han logrado salvar de la destrucción. Poco a poco, la Junta Delegada de Madrid va formando de la nada su propio equipo y está muy orgullosa de él. Aquella tarea enorme en que están metidos es la primera vez que se hace, de modo que la experiencia cotidiana del trabajo bajo la supervisión de los técnicos va convirtiendo a cada uno de ellos en un auténtico especialista de la labor que desempeña, sea la que fuere. En el equipo participan mozos, conductores, fotógrafos y camarógrafos, especialistas en catalogación, restauradores y conservadoras, a quienes las difíciles circunstancias materiales de la guerra transforman en maestras de la improvisación. A su frente se encuentra Roberto Fernández Balbuena, persona muy capaz que incorpora al equipo al prestigioso erudito don Manuel Gómez Moreno y a sus hijas María Elena y Natividad. Desde Valencia, cuyos depósitos continúan llenándose, la Junta Central sigue pidiendo obras a Madrid y lo hace a un ritmo mayor del que puede mantenerse en la capital debido a los cuidados que requieren los embalajes y los transportes. Además, hay algunas obras cuyo estado desaconseja moverlas. Pero el gobierno insiste, considerando que los cuadros corren más peligro en Madrid que el que entraña su traslado. Porque en Madrid la situación empieza a ser muy difícil. Los bombardeos nacionalistas continúan y la presión persiste en los frentes que se ciernen sobre la capital. En marzo del 37, el director en funciones del Prado, Sánchez Cantón, descubre otra bomba en la techumbre del museo, pero se guarda muy bien de comunicarlo a las autoridades, ya que teme un desalojo total e inmediato del edificio. Por su parte, y a pesar de las grandes dificultades con que tropieza, la Junta de Madrid sigue haciendo llegar cajas a Valencia durante la primavera y el verano de 1937. Poco a poco, las obras maestras de Velázquez, Rubens, Goya, Tiziano o Rembrandt llenan las torres de Serranos que cada vez están mejor acondicionadas.
Sin embargo, un sector del gobierno hubiera preferido desde el principio que las obras viajasen al extranjero mientras durase la guerra. Se hicieron tanteos con el gobierno francés que no veía inconveniente en que las mejores piezas del tesoro español se trasladaran al Louvre, aprovechando el tirón propagandístico de la Exposición Universal de París, que la República preparaba como un gran escaparate publicitario. En reunión del Consejo de Ministros llega a producirse un debate sobre el traslado. Y en los depósitos de Valencia se escogen las mejores pinturas de la escuela española, hasta un total de 150, cuyas cajas son marcadas y preparadas para viajar a París. Durante semanas, estos preparativos desvelan a Pérez Rubio y sus ayudantes, que estudian la ruta y las condiciones del traslado minuciosamente. Pero al fin, se echa marcha atrás en el proyecto. El gobierno decide que ningún cuadro saldrá de España. El rumor de que una parte del tesoro pudiera viajar a Francia levanta ampollas. El Times de Londres publica una carta firmada por Sir Frederick Kenyon, exdirector del British Museum, que termina con esta retórica pregunta. ¿Tiene alguna razón el gobierno republicano de España para no explicar al mundo las medidas que ha tomado respecto a la seguridad de los tesoros de que es responsable? El gobierno republicano responde a través de Pablo de Azcárate, su embajador en Londres, quien remite al Times una invitación pública para que Kenyon se traslade a la España republicana y compruebe por sí mismo las condiciones en que se encuentra el tesoro. Kenyon acepta. La visita será en agosto. El depósito de San Francisco en Madrid es uno de los puntos del recorrido de Kenyon, quien viaja acompañado por James Mann, director de la Wallace Collection. Llegan de visitar Cataluña, donde han sido objeto de grandes atenciones oficiales, y lo que han visto hasta ahora empieza a disipar sus temores sobre las pretendidas barbaridades rojas. Por parte de la Junta Central, Pérez Rubio y Giner los acogen con sincera cordialidad y les demuestran que no tienen nada que ocultar. Al contrario, la visita de los técnicos extranjeros les permite dar a conocer al mundo los infinitos desvelos que se están derrochando para la protección del tesoro. En Valencia, Kenyon y Mann conocen los nuevos depósitos de la Junta Central, donde se han reunido ya los 500 mejores cuadros del Prado embalados dentro de sus fuertes cajas. Para demostrar que las cajas contienen realmente las obras que figuran en sus etiquetas, Pérez Rubio y Giner ofrecen a los visitantes sacar de sus embalajes las piezas que les soliciten y llevárselas a su presencia. Una de ellas es Las Meninas, sobre cuya suerte habían corrido toda clase de rumores disparatados. Ahora, Kenyon y Mann pueden comprobar que el cuadro está conservado perfectamente y deciden fotografiarse junto a él como prueba. Cuando los ingleses se permiten dudar de algunos detalles, como la eficacia del barniz de receta propia con el que se han protegido las cajas de la acción del fuego, los miembros de la Junta hacen una hoguera y se lo demuestran allí mismo. Todo ello no se hace sin críticas. Un diario de Valencia publica al día siguiente esta viñeta. Una vez en Londres, ambos británicos publicarán varios artículos con los mayores elogios, contribuyendo a aumentar el prestigio de la República en el exterior. En carta personal a Timoteo Pérez Rubio, Kenyon escribe: Quiero felicitarle a usted y a sus colaboradores por la admirable obra realizada para proteger sus tesoros de arte. No se han ahorrado esfuerzos, y sorprende que en momentos de tales dificultades, y en tan poco tiempo, hayan sido capaces de hacer lo que han hecho. Usted ha merecido la gratitud de cuantos desean que los tesoros de España, que son los tesoros del mundo entero, lleguen a salvarse de los horrores de la guerra. Sin embargo, el tesoro no se ha salvado aún de los horrores de la guerra. Desde luego, las obras de Valencia se hallan a buen recaudo. Se las dota incluso de un sistema de climatización capaz de regular automáticamente la temperatura y la humedad del recinto, de modo que la República puede afirmar con orgullo que el patrimonio nacional nunca estuvo mejor guardado. Pero la situación en Madrid es muy diferente. Durante el verano, las fuerzas gubernamentales desencadenan una ofensiva que cuesta 20.000 bajas, pero no consigue romper el cerco.
El esfuerzo agota las escasas subsistencias de la capital. Después de la contraofensiva enemiga, se agravan todavía más las dificultades de abastecimiento. En aquel lluvioso otoño, el hambre pasa a ser la preocupación fundamental de los madrileños, desplazando incluso a los constantes bombardeos artilleros. La desnutrición hace estragos entre los propios miembros de la Junta Delegada del Tesoro. Algunos de ellos enferman o se encuentran tan débiles que no pueden moverse de sus casas. Y entonces llega el gran sobresalto. El presidente Fernández Balbuena, que es uno de los enfermos, convoca una reunión en su domicilio para comunicar que ha recibido la orden de desalojar inmediatamente la Basílica de San Francisco el Grande, el mayor depósito de la Junta. Durante un año, ha reunido en San Francisco 50.000 objetos artísticos de todas clases: cuadros, muebles, marfiles, carrozas, esculturas, relojes, esmaltes, armaduras. La orden de trasladarlos ahora a marchas forzadas les parece imposible de cumplir y tratan de recurrirla desesperadamente. Pero sin éxito. El propio general Miaja les confirma telefónicamente que San Francisco puede verse ocupado por el ejército en cualquier momento y les previene de que lo hará aunque los soldados tengan que luchar entre cuadros y esculturas. Ante semejante perspectiva no queda más remedio que actuar, así que emprenden el traslado al día siguiente a un ritmo frenético. Los conductores, los mozos y los técnicos de la Junta no se dan un momento de respiro. Son jornadas de esfuerzo mantenido en las que se llegan a transportar de un lugar a otro más de 1 millar de piezas diariamente. Las pinturas se llevan al Prado, que tras el desalojo de sus obras maestras vuelve a llenarse con 15.000 lienzos de menor importancia. El resto de los objetos, excepto los muebles, se depositan en el Museo Arqueológico, sede de la Junta Delegada de Madrid, se catalogan y se distribuyen ordenadamente por todo el edificio, abarrotando vidrieras y estanterías en las salas y en los almacenes del sótano. La precipitada mudanza de San Francisco resulta agotadora y trae una secuela inesperada, un choque de orden político que cambiará las cosas a partir de entonces. El subsecretario de Bellas Artes, Wenceslao Roces, irritado por el hecho de que no se le haya consultado previamente sobre aquel movimiento forzoso, da orden de interrumpir el traslado e impone a todos los miembros de la Junta un compromiso de carácter político que algunos de ellos se niegan por completo a firmar. Como consecuencia, la Junta pierde 1 docena de sus miembros. Los combates en el Frente Norte culminan con la victoria de las armas nacionalistas. La caída de Irún, puerta de Francia, es una catástrofe para los gubernamentales. Se produce entonces el primer gran éxodo al extranjero. El último tren cargado de refugiados ya no llegará a Francia. A mitad del puente internacional, se detiene y regresa a Irún. La desconfianza reina en la República. Los comunistas ven espías y traidores hasta debajo de las piedras. Roces envía a la Junta de Madrid, sin previo aviso, a 2 agentes del Servicio de Información Militar, el temido SIM, y cesa, en enero del 38, al reticente director del Prado en funciones, Sánchez Cantón. La evolución de la guerra es responsable, en buena medida, de esa actitud de recelo.
Corren los meses de la batalla de Teruel, que comienza en diciembre del 37 con una rotunda victoria de la República, cuyas tropas ocupan la ciudad. La Junta Central del Tesoro desempeñó un heroico papel en el salvamento de las obras artísticas de Teruel. Trabajando entre escombros, consiguieron recuperar numerosos objetos de arte y lo más importante de los archivos catedralicios. 2 meses después, la ciudad es reconquistada por los franquistas. Su triunfo en Teruel pone a estos últimos en situación de lanzar una enérgica ofensiva estratégica, el avance hacia el Mediterráneo para cortar en 2 el territorio republicano. La amenaza decide al gobierno de Valencia a trasladarse de nuevo, esta vez a Barcelona. La orden de que el Tesoro acompañe al gobierno a donde éste se desplace se vuelve a cumplir. A los pocos días comienza el traslado a Barcelona de las obras almacenadas en Valencia para exponerse a otro viaje de 350 kilómetros a través de zonas que pronto empiezan a ser batidas por el enemigo. En menos de un mes se organizan 7 expediciones, empleando para ello 36 camiones que deben circular por carreteras bombardeadas, ametralladas y atestadas de tropas con las que se trata de reforzar el frente norte. Los 2 elementos del SIM adscritos a la Junta del Tesoro, Ceferino Colinas y Marcos Iturburuaga, logran atravesar, con valor y con suerte, una y otra vez, el estrecho corredor marítimo que el avance nacionalista deja libre todavía. En uno de esos trayectos se produce un percance. Al cruzar Benicarló, durante un ataque artillero, el balcón de una vivienda se desploma sobre los camiones del Tesoro. La caja afectada contiene casualmente una obra de tema bélico, la carga de los mamelucos de Goya, que será preciso restaurar a fondo. La última expedición es la más difícil. Ante la llegada inminente del enemigo, el caos y la confusión se apoderan de la ruta. El convoy atraviesa Vinaroz solo unas horas antes de que la población caiga en poder de los franquistas, consumándose así el temido corte en 2 mitades de la zona republicana. Mientras tanto, se ha producido una crisis de gobierno. En el segundo gabinete Negrín, la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes, que los comunistas habían mantenido desde el principio de la guerra, pasa a los anarquistas. Pero el salvamento del Tesoro no se deja en manos anarquistas. Por un decreto reservado, la Junta Central del Tesoro dependerá, en adelante, del Ministerio de Hacienda. Desde Barcelona, el gobierno continúa pidiendo obras a Madrid, que se ha convertido en una fortificación donde a estas alturas de la guerra se vive en medio de una penuria completa. La gente subsiste con lo que puede aprovechar rebuscando entre los escombros. Los miembros de la Junta han de recurrir al mercado negro para conseguir neumáticos, papel de embalar, madera, clavos, lo que sea, para que los trabajos de recuperación no se interrumpan. Solamente en la sección de pintura se han contraseñado y catalogado 21.737 cuadros de 1.255 pintores diferentes. Los objetos de arte, perfectamente agrupados y clasificados en el Museo Arqueológico,
ocupan kilómetros de estanterías. En Cataluña se encuentra acomodo para el tesoro en los sótanos de dos castillos, el de Perelada y el de Figueras. A Figueras se transportan cajones con objetos preciosos y orfebrería, mientras que en la planta baja del castillo de Perelada se depositan las mejores cajas del Prado y del Escorial. Más tarde, se habilita como tercer depósito una mina de talco escondida entre las laderas pirenaicas, a tan solo media hora a pie de la frontera francesa, cerca de la Vajol. En su interior se almacenan algunas piezas del Prado, así como las últimas reservas en efectivo de la República, oro y joyas por valor de unos 200 millones de dólares. Encima de la boca de la mina se alza una construcción bien camuflada entre las copas de los árboles, donde reside el ministro de Hacienda. Pronto, la presión del avance nacionalista aumenta todavía más. La víspera de Nochebuena, Franco desencadena la ofensiva final contra Cataluña. Las defensas gubernamentales ceden en 4 puntos y una ola de sangre y fuego se desborda por las tierras catalanas. En la llamada zona nacional, donde empieza a saborearse la victoria militar definitiva, no han pasado inadvertidos los movimientos del Tesoro. A las 24 horas de su traslado a Figueras, los agentes franquistas lo comunican a su cuartel general. Entra entonces en acción un nuevo personaje. Se trata del pintor muralista catalán José María Sert. Sert es por entonces un artista de éxito, muy bien relacionado con los medios políticos y financieros internacionales. Sus pinturas decoran los palacios de Rockefeller, Rothschild y Juan Marc. La guerra se había llevado por delante algunos de sus mejores trabajos: la Catedral de Vic, incendiada, y el Palacio de Liria, bombardeado. Una de sus últimas obras había sido la decoración del salón principal de la Sociedad de Naciones establecida en Ginebra. Acababa de enviudar de la princesa georgiana Viviani, con la que hasta entonces había vivido en París en medio del mayor lujo. En aquellos momentos, finales de 1938, ya llevaba tiempo actuando como agente de Franco en el exterior. Sert es consciente, como muchos otros, del callejón sin salida en que se encuentra en esos momentos el Tesoro español. Sabe que el gobierno republicano nunca lo entregará a los rebeldes, cuyo progreso hacia el interior de Cataluña es, por otra parte, imparable. Decide actuar por su cuenta. Consulta a sus amigos del gobierno francés y ellos le aconsejan organizar un comité internacional que sirva de puente para la entrega del tesoro. El tiempo apremia y Sert recurre a sus amistades de todo el mundo para componer el comité cuanto antes. A mediados de enero del 39, al día siguiente de la caída de Tarragona, el pintor se entrevista en Ginebra con su amigo personal Joseph Avenol, secretario general de la Sociedad de Naciones, y le convence para que aporte aquellos locales como territorio neutral donde depositar el tesoro. Avenol acepta, y Sert, con la debida autorización secreta del gobierno de Franco, remata sus contactos para formar el comité que debe transportarlos hasta Ginebra. Tras la entrada de los nacionalistas en Barcelona, una parte de la población huye hacia el norte en busca de la frontera francesa, mezclada con los restos del ejército. Acorralados, los gobernantes republicanos ocupan los refugios pirenaicos en los que se había depositado el tesoro. En la mina de la Vajol, el más seguro de todos, el teniente Blasi, custodia al frente de su pelotón las escasas reservas de la República con las que es imposible soñar en prolongar la guerra. Y en Perelada se aloja el presidente Azaña, aterrado con la idea de que, buscándole a él como objetivo, las bombas enemigas puedan alcanzar el sótano donde se almacenan los Velázquez del Prado. Meses antes, Azaña
había afirmado que la salvación del Prado era más importante que la salvación de la República, porque si bien en el futuro podría haber otras repúblicas, las obras de arte eran insustituibles. El 1 de febrero amanece frío en el castillo de Figueras, la escala final antes de la frontera francesa. Horas más tarde, sus viejas cuadras van a ser escenario de una patética sesión parlamentaria que será la última de la Segunda República Española. La desbandada posterior es general. Las tropas franquistas están a 70 kilómetros. Y el tesoro continúa en sus sótanos, convertido en una patata caliente en las manos del gobierno. Dos miembros del recién creado Comité Internacional para la Conservación de los Tesoros de Arte de España, M. Jacques Jojard, subdirector del Museo del Louvre, y Mr. Neil McLaren, de la National Gallery de Londres, entran en España sorteando el torrente humano que huye en sentido contrario por las carreteras fronterizas. Acuden a Figueras para entrevistarse con Timoteo Pérez Rubio, presidente de la Junta Central del Tesoro, y con Julio Álvarez del Valle, ministro de Estado de la República. Tras emplear cerca de 10 horas para recorrer los 20 kilómetros que los separan de la frontera, los viajeros llegan al despacho del ministro. Después de unas tensas presentaciones con aquellos dos extranjeros que nadie conoce, Álvarez del Valle les pide sus credenciales para hacerse cargo del Tesoro español. Lo único que pueden presentar es un proyecto de convenio redactado por el propio Comité Internacional, organismo sin entidad jurídica ni reconocimiento oficial alguno. A fin de cuentas, papel mojado. El ministro lo rechaza al principio, aunque sabe que no tendrá más remedio que aceptarlo. Temiendo que los franquistas lo usen para pagar deudas de guerra con Italia y Alemania, Bayo exige incluir una cláusula. El tesoro solo volverá a España si lo hace como un bien común de toda la nación española. Mientras redactan la cláusula, las bombas alcanzan la central eléctrica y han de recurrir a las cerillas que llevan encima. Bajan al patio del castillo y estampan sus firmas en el documento a la luz de unos faros de automóvil. Una parte esencial del acuerdo firmado es que el Comité Internacional llevará al día siguiente a Figueras los camiones necesarios para pasar el tesoro a Francia. Pero los camioneros franceses, al llegar a la frontera y encontrarse con el tremendo caos que allí reina, deciden no entrar en España. Se viven entonces las horas más angustiosas en la batalla por la salvación del tesoro. Al comprender que los camiones de Francia no llegarán, hay que encontrarlos a toda costa en suelo español. El propio presidente Azaña y el ministro de Estado intervienen en la requisa de vehículos cargados con armas, suministros de primera necesidad y heridos que están siendo evacuados. No resulta fácil para estos entender que deben apearse para dejar sitio a unas cuantas imágenes de vírgenes y cristos. Ni siquiera lo entienden del todo cuando se lo explica en persona el presidente de la República. Entre los días 4 y 5, aprovechando la luz de la luna y las condiciones atmosféricas, consiguen pasar la frontera un total de 29 camiones cargados de obras de arte. Pero el día 6 hay que interrumpir el transporte por los ataques de la aviación italiana y la Legión Cóndor nazi, que junto a la aviación franquista ametrallan y bombardean las vías de escape. Sin embargo, en Burgos se sabe, a través de SERT, que los camiones con las cajas circulan por aquellas carreteras. SERT ruega que se paralicen los ataques y le contestan de Burgos que así se ha ordenado, pero las bombas siguen cayendo. 26 camiones del Tesoro consiguen pasar la raya de Francia por Le Perthus. El 8 de febrero, mientras los últimos representantes del gobierno republicano cruzan la frontera en condiciones penosas, las vanguardias franquistas llegan a las calles de Figueras, abandonada ya a su suerte.
Al día siguiente la confusión es absoluta. Con las tropas enemigas en los talones, los últimos vehículos cargados, hasta un total de 16, intentan alcanzar Francia a toda costa, utilizando carreteras secundarias y caminos de montaña. Buscan las zonas boscosas y las sendas más escondidas para ocultarse de la aviación que les hostiga. Uno de los camiones rompe el eje a escasos cientos de metros de la frontera y sus responsables deciden descargar las valiosas cajas que transportan y llevarlas a cuestas a través del bosque hasta territorio francés. Cuanto llega de España es minuciosamente controlado por los aduaneros galos. Apenas unas horas más tarde, las primeras tropas franquistas izan su bandera en el límite nacional. Al otro lado, en Francia, la explanada del Château d'Aubigny, cerca de Céret, se elige como punto secreto de concentración para los camiones del tesoro. Y hacia Aubigny se llevan las cajas que han logrado pasar bajo las bombas. Son muchas, pero los apuros de las últimas horas han obligado a dejar en España gran cantidad de riquezas. En los sótanos de Figueras, las tropas franquistas encuentran montañas de dinero republicano ya inservible. Hay también toneladas de plata en forma de objetos religiosos y civiles, aquellos delicados mantones que la Junta manejó con gran cuidado, y valores de todas clases que, pudiendo haber hecho la fortuna de los fugitivos, quedaron abandonados con la urgencia por salvar las obras de arte. Allí está también la imagen del Cristo de Lepanto, detrás del que una mano anónima ha escrito su último mensaje. Poco después, la imagen será paseada por Barcelona en el curso de una masiva ceremonia religiosa con la que los franquistas conmemoran la toma de la ciudad. La guerra ha terminado para Cataluña. Los camiones cargados de obras de arte continúan llegando a la explanada del Château d'Aubigny. Los miembros de la Junta que han pasado a Francia trabajan comprobando el inventario junto a los representantes del Comité Internacional. Entre los hombres que han salvado físicamente el tesoro hay un clima muy difícil de explicar. La satisfacción del deber cumplido se mezcla con el agotamiento físico, y todo ello se envenena con la amargura de la derrota y la incertidumbre de lo que pasará al día siguiente. Porque los hombres que han ganado aquella batalla también han perdido la guerra. Y con la guerra han perdido su país, su familia y su trabajo. Pero todos son conscientes de que su esfuerzo ha puesto a salvo cerca de 2000 cajas que contienen una parte del patrimonio artístico universal. Y eso, por lo menos, no lo olvidarán mientras vivan. Aún se está haciendo el primer recuento bajo la supervisión de Pérez Rubio cuando otro español se presenta inesperadamente en Aubigny. Se trata de José María Sert, que viene a reclamar los cuadros en calidad de agente de Franco, acompañado por un notario francés. El impulsivo muralista pretende conseguir un embargo judicial que impida la salida del tesoro a Ginebra, ganando tiempo para que acabe la guerra y Francia no tenga más remedio que reconocer al gobierno del Generalísimo. Los dos pintores, que no se habían visto hasta entonces, se encuentran por fin cara a cara. Entre ellos estallan unas frases ásperas y breves que son como un duelo sin sangre. Pero esta vez, la posición republicana es más fuerte que la franquista. Ante la nueva amenaza del embargo, se acelera la partida. El tren con las cajas sale de la estación de Perpiñán el 12 de febrero de 1939. Van primero los dos coches en los que viajan los miembros de la Junta que integran la misión republicana junto a los delegados franceses del Comité Internacional. A continuación, los 22 vagones que contienen el tesoro, embalado en 1846 cajas. Un vagón cargado de gendarmes e inspectores de la Sûreté Nacional francesa y un último furgón ocupado por ferroviarios que comprueban el estado de los vagones de carga en cada parada.
la odisea del patrimonio artístico se ha convertido en noticia internacional de primera plana. Los diarios se refieren a aquellas 1846 cajas españolas como el mayor tesoro que se ha transportado nunca. En la estación de Cornavin, los expedicionarios son recibidos calurosamente por las autoridades y por un nutrido grupo de periodistas. Han salvado un tesoro incalculable y tienen, entre todos, 2 francos en los bolsillos. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, los 9 españoles cenan como es debido y disfrutan de un merecido descanso entre sábanas limpias. Pero al día siguiente se les atraganta el desayuno cuando aparece Giner con el periódico y leen que Suiza acaba de reconocer al gobierno de Franco ahora que el tesoro español está en su territorio. De pronto, Timoteo Pérez Rubio y su grupo se encuentran en la más absurda de las situaciones. Representan a un gobierno que no existe en la práctica y que a partir de ahora carece de cobertura diplomática en Suiza. No son nadie, no existen, pero a la vez siguen siendo responsables de un inmenso tesoro que, en estos momentos, cuando aún no se ha restablecido la paz en España, no pertenece a nadie. Los miembros del Comité Internacional también comprenden lo delicado de la situación y el transporte de las cajas al edificio de la Sociedad de Naciones se ultima el día 17. Ahora, por fin, el tesoro se encuentra a salvo y en un territorio que ofrece todas las garantías de neutralidad exigibles. Por su parte, el gobierno del caudillo pone en marcha todos sus resortes para conseguir la devolución inmediata del tesoro. Su ministro de Asuntos Exteriores, el general Jordana, envía a Ginebra para que trabaje con Sert a Eugenio d'Ors. Es una decisión poco acertada, ya que Sert y d'Ors se odian entre sí. Sert pinta a base de gamas amarillas y marrones, y d'Ors, crítico de arte a quien Franco acababa de hacer director de Bellas Artes, era autor de esta coplilla satírica. Vino de un tris que de París nos mandase el pintor Sert, don José María, unos cuadros hechos de mierda y purpurina. Los 2 agentes actúan por separado y a espaldas uno de otro. Sert, que con el nombramiento de d'Ors se siente marginado de su propia iniciativa, acude a la Sociedad de Naciones acompañado por un funcionario republicano que acaba de pasarse a los franquistas y, aprovechando su amistad con el secretario general Avenol, exige inspeccionar personalmente las cajas con el tesoro. Pero Avenol está de viaje y el funcionario que le recibe lo encamina a un miembro del Comité Internacional, quien a su vez le informa de que no tiene atribuciones para autorizar aquella inspección. Sert insiste, vuelve por la tarde y se entrevista con un adjunto a la Secretaría General que conoce su amistad con Avenol. Convence a este funcionario para que le acompañe al sótano, pero antes de llegar a los depósitos le sale al paso el republicano José María Giner y les impide seguir sin permiso de Pérez Rubio. La violenta situación asusta al funcionario y Sert vuelve a fracasar en su intento. Ahora, el agente franquista está verdaderamente enfadado y eleva una protesta formal en la que clama por la seguridad de las pinturas y llega a sugerir que los republicanos podrían cometer un sabotaje con el tesoro inducidos por la pasión política. Como consecuencia, Avenol toma la decisión de clausurar los locales y multiplicar las medidas de seguridad hasta que se realice el inventario final, según lo firmado aquella noche en Figueras a la luz de los faros. La decisión no es justa para los republicanos, que llevan años de angustia y esfuerzos para proteger el tesoro. Pero no protestan, porque a esas alturas lo que verdaderamente quieren es hacer el inventario de lo que han entregado y verse libres por fin de aquella responsabilidad atroz. Además, su situación es cada vez más absurda. A últimos de febrero, Inglaterra y Francia reconocen al gobierno de Franco. Y el mismo día dimite el presidente Azaña, exilado en suelo francés. Observando ahora el mapa de España, resulta evidente que la derrota total va a consumarse en unas semanas.
Solo una cosa impide a Pérez Rubio asegurarse un cómodo futuro para él y para los suyos, entregando el tesoro a los franquistas sin más trámites: su dignidad. La magnitud de la belleza que se ha logrado poner a salvo se manifiesta unos días más tarde cuando, en presencia de un grupo de expertos internacionales, empiezan a retirarse las cubiertas de las cajas españolas y salen de su interior algunas de las obras más excelsas del arte universal. Las obras son tantas y tan excepcionales que el inventario se prolonga más de 3 semanas. Los miembros de la Junta Central del Tesoro tienen ocasión de comprobar que su esfuerzo ha sido decisivo. La opinión de los expertos presentes en el acto es unánime. La calidad y el esmero de los embalajes han conseguido el milagro de que todas las pinturas salgan de sus cajas en perfecto estado. El tesoro está intacto. El día 25 de marzo, las distintas partes que han intervenido en el inventario firman su última página y el Comité Internacional se disuelve una vez cumplida su misión. Los franquistas, que necesitan técnicos para hacerse cargo del tesoro, ofrecen el perdón político y el regreso a España a los miembros de la Junta que acepten firmar un juramento de fidelidad a la causa vencedora. 4 de ellos, Timoteo Pérez Rubio, José María Giner, Elena Gómez de la Serna y Blanca Chacel se niegan a hacerlo y prefieren el exilio. 3 días después, las tropas nacionalistas entran por fin en Madrid. En las salas del Museo Arqueológico encuentran esperándoles, perfectamente ordenados y catalogados por el trabajo de la Junta de Madrid, los depósitos de objetos recuperados. Esta es la explicación que se ofrece de aquel hallazgo. Merced al Servicio de Información Militar Nacional, durante el dominio rojo, estas considerables riquezas no pudieron ser llevadas al extranjero por los rojos. En Ginebra, el secretario general de la Sociedad de Naciones hace entrega oficialmente del tesoro español al representante de Franco, marqués de Aycinena.
Solo faltan 2 días para que el generalísimo dé por terminada la guerra. Por esas fechas, Franco accede a las peticiones de Suiza para organizar una exposición en Ginebra con las mejores piezas. Lo enfocan, desde luego, como una ocasión de propaganda política. Su corazón es la llamada Sala Imperial, donde se exponen tapices alusivos a viejas victorias militares de España, presididos por la figura de Carlos V a caballo. Se inaugura bajo el título de Las obras maestras del Museo del Prado y es saludada como uno de los acontecimientos culturales del siglo. Durante los 3 meses de verano, Ginebra apenas da abasto a satisfacer la oleada de visitantes. La clausura tiene lugar el 31 de agosto. Al día siguiente, con los cuadros todavía en las paredes, las tropas nazis invaden Polonia. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania y estalla la Segunda Guerra Mundial. Francia decreta la movilización general y el regreso de las pinturas a Madrid queda bloqueado de nuevo. El problema se soluciona gracias a los contactos de Sert, que, operando ya desde la embajada franquista, consigue de su amigo, el ministro de Obras Públicas francés, un tren especial para el transporte del tesoro con prioridad sobre el tráfico militar. Esta exhibición de influencias fue mal recibida por los diplomáticos del nuevo régimen, en los que nunca encontró el menor reconocimiento a su labor. Al final, le tacharon de entrometido y hasta le denegaron el pasaporte que había solicitado al gobierno de Burgos. Poco antes de salir el tren especial con los últimos cuadros, a cargo ya de los vencedores, está a punto de producirse una catástrofe. Un ferroviario suizo se da cuenta a tiempo de que la altura de algunas cajas supera la de los túneles. Gracias a él, se evitó que buen número de piezas quedaran destrozadas por el camino. Al fin, después de hacer parte de su recorrido sin luces para evitar un ataque aéreo, las últimas piezas del tesoro llegan a la Estación del Norte, en Madrid. Las autoridades culturales del nuevo Estado acuden ufanas a recibirlas y acompañan al convoy en su recorrido triunfal por la ciudad. El hecho tiene una gran repercusión propagandística, y la prensa reconoce que no falta una sola obra de las que salieron 3 años antes, lo cual plantea una paradoja al ideario franquista. ¿Cómo es posible que no se haya perdido una sola pieza de todo aquel tesoro cuando los cuadros han pasado tanto tiempo en manos destructoras, ladronas y enemigas de la cultura? ¿Es que se ha producido un milagro? No, no ha sido un milagro. Hay una explicación que la prensa diaria se encarga de suministrar a los españoles. Y que los documentales del régimen se apresuran a corroborar. Madrid, el Tesoro Artístico Nacional vuelve a su sede. Merced a las gestiones del gobierno español, orientadas personalmente por el caudillo, los cuadros inmortales del Museo del Prado retornan a España. Esa fue la historia que nos dejó este presente. Aunque la guerra civil destruyó cuanto podía ser destruido en España, todavía quedó bastante sentido común para que se salvasen las grandes obras, patrimonio de la humanidad, que hoy siguen expuestas en las salas del Museo del Prado. Y no importa que los visitantes actuales ignoren todo aquel esfuerzo, el mayor que se ha hecho en la historia del salvamento artístico, porque quienes lo llevaron a cabo no lo hicieron para quedar en los libros de historia. Cada uno de ellos lo hizo por amor al arte, aun sin saber a veces muy bien qué cosa fuera el arte. Funcionarios, peones, soldados, ferroviarios, especialistas, mecánicos, secretarias, políticos, militares, diplomáticos, operarios, conductores, todos aceptaron la responsabilidad que les correspondió, sabiendo que si triunfaban en su misión, nadie se acordaría de ellos. Pero si fracasaban, jamás se olvidarían sus nombres. Triunfaron y sus nombres se olvidaron, al menos durante mucho tiempo,
El régimen que imperó en España a lo largo de 40 años nunca reconoció su esfuerzo, como no fuera para cubrirlo de infamia. Hasta el mes de junio del año 2003, más de 65 años después de los hechos y casi 30 después de la muerte de Franco, no se colocó en el Museo del Prado una modesta placa conmemorativa en su recuerdo. Sí.